¿El terremoto de Venezuela podría ocurrir aquí? Con ustedes, Ashley Morales. El paso más contundente que debemos de dar es el reforzamiento sísmico de las estructuras. Podemos hacer lo que sea y si nuestra edificación colapsa, nuestra vida está en riesgo. Lo que el terremoto de Venezuela debe enseñarnos a los dominicanos. Que nuestras edificaciones necesitan estar seguras para poder responder a un sismo y no llorar tanto cuando ocurra. El terremoto no avisa y el huracán y la tormenta pasan frecuentemente. ¿Qué consejos nos daría a los dominicanos ante un inminente terremoto sobre los 7? Las imágenes de Venezuela conmocionaron al mundo. Edificios colapsados, vidas perdidas y una pregunta que hoy también se hacen millones de dominicanos. ¿Podría ocurrir algo similar en República Dominicana? Nuestro país está ubicado en una zona de alta actividad sísmica y además enfrenta amenazas como inundaciones, deslizamientos y huracanes. ¿Estamos realmente preparados? Hoy conversamos con la ingeniera civil y experta en terremotos, Ashley Morales, para entender los riesgos, desmontar mitos y conocer qué podemos hacer para proteger nuestras vidas. Bienvenida, Ashley. Hola, Ingrid. Gracias por acompañarme. Sé que eres una gran experta en estos temas y que también hablas de riesgos y me parece importante empoderar a la nación y a todo el que nos pueda seguir a través de las multiplataformas en que estamos, porque la información es lo que verdaderamente nos da poder. Es estar informados. Así es. Para ver cómo protegernos ante eventos naturales que ni siquiera se pueden predecir. Vamos a comenzar entendiendo qué pasó en Venezuela. ¿Fueron 2 grandes terremotos o fue un doblete sísmico, que es algo que estamos escuchando? Bueno, el tema de doblete sísmico se ha estado estudiando en estos días de este evento per se, porque como ocurrió a una distancia de tiempo tan corta y una distancia epicentral tan corta, hay varias opiniones. En lo más reciente que hemos investigado es que el primer terremoto ocurrió, duró 30 segundos, paró ligeramente por 9 segundos y ahí inició el otro. Para el venezolano, para el que estaba allí, sintió un gran movimiento de 95 segundos. Wow. Entonces, esa con una energía bastante fuerte, porque si bien el epicentro fue cerca de la zona de San Felipe, la falla tuvo una rotura de casi 200 kilómetros hacia el este, que por eso afectó las zonas de La Guaira, Maiquetía, Caracas, porque rompió aquí, pero siguió moviéndose hacia el este con mucha intensidad. Entonces, se pudiese decir que sí fueron 2 eventos, pero si tú le preguntas a la persona y para los fines fue una gran sacudida y con grandes daños por esa intensidad de la onda viajando hacia ciudades importantes como la que vimos. No fueron 39 segundos entre los dos, fue menos. Claro, porque si tú dices, no, si tú dices que el primero comenzó en 0, Ajá. duró 30 y 9 segundos después de que acaba ese comenzó el otro, sí son 39 segundos. Pero el primero, o sea, ellos nada más tuvieron un respiro de 9 Todo el segundos. que tú le preguntas te dice Fue que fue uno. uno. Sí, sí, porque fue. Ya entendí, ya Inició uno. entendí. Sí, yo anoche yo comencé a ver los sismogramas y pude como sacar esa información, porque tú piensas, paró y hubo 39 segundos. No, realmente. Inició, hubo 30 segundos de movimiento y luego a los 9 segundos se siguió rompiendo por otro lado. ¿Qué tú entiendes que pasó, que provocó algo que nunca habíamos visto antes, al menos yo, de 2 sismos tan fuertes, pegados prácticamente? Bueno, realmente eso está en discusión, pero Venezuela no es la primera vez que ve algo así. En el 1812 ocurrieron 2 eventos similares, sin embargo, con una separación de 30 minutos. ¿Y por qué esto Mm. pasa? Esto pasa por acumulación de energía entre las placas y que van, vamos a decir, acomodándose entre distintos sistemas de falla. Se dice que puede ser que un segmento de la falla activó a otra y por ende se dio ese sismo tan fuerte. En el caso de Turquía, en el año 2023, ocurrieron 2 eventos en una zona similar, de magnitud similar, sin embargo, con 9 horas de separación. Imagínate, bueno, hay expertos dicen, bueno, es muy importante porque le dio chance a la gente a salir de la edificación con esa primera sacudida y no volver, que fue el caso que no tuvo Venezuela, que bien inició este primer pulso, este primer sismo, no hubo chance. O sea, el venezolano, como te decía, sintió un solo sismo. Entonces, son casos poco comunes en la historia de los terremotos, pero lo común fue la destrucción, la acumulación de energía liberada y el daño que tristemente hemos visto en estos días.
Por tu expertise en riesgos, porque has viajado mucho para prepararte, para poder ver estas cosas y aportar al país. Yo te pregunto, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste lo que estaba pasando en Venezuela? Bueno, yo te digo sinceramente, a mí me llegó la notificación del Centro Nacional de Sismología de aquí que había ocurrido un terremoto 7.0 a 800 y pico de kilómetros al oeste, al suroeste. Yo, wow, pensé en las Antillas, luego me llega la notificación de un 6.9 en Venezuela, automáticamente llamo a mis 2 o 3 amigos más cercanos venezolanos, llama a tu mamá, llama a tu familia, porque aún un 6.9 en nuestros países causa bastante daño. Entonces sí, yo me esperaba un daño importante, pero no una devastación como la que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la experiencia, si nos vamos a la experiencia dominicana, en el año 2003 nosotros tuvimos un terremoto magnitud 6.4 con un epicentro en el mar al norte de Puerto Plata y 2 escuelas sufrieron un colapso de un edificio completo y otra grandes daños para no ser utilizada. Entonces, ya a mí me dice que un 6.4 nos pone en evidencia la vulnerabilidad. Algo que siempre digo como profesora, como que trabajo en riesgos y que trato de hacer que entendamos un poquito que los desastres no son naturales. El riesgo tiene una ecuación que es amenaza por vulnerabilidad por exposición. Wow. Y si nosotros no somos capaces de responder ese riesgo, entonces pasa a ser un desastre. La amenaza, como tú bien decías al principio, es el huracán, es el deslizamiento, es el terremoto, eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos controlar es la vulnerabilidad de qué construimos, dónde lo construimos y el número de activos, que sería la exposición, por así decirlo, que ponemos en esa área propensa a la materialización del riesgo. Entonces sí tenemos que ver por partes cada uno de los componentes del riesgo para poder deconstruirlo, porque así como construimos riesgo como sociedad, entiendo que tenemos la capacidad de deconstruir ese riesgo y construir sociedades más seguras, sin ánimos de pensar que ya todo está perdido porque no podemos hacer nada ante un evento así. ¿Qué te lleva a ti que dentro de la ingeniería te especializaras en todos estos terremotos, eventos naturales? ¿Por qué? Bueno, mi abuela, mi familia materna es de la provincia María Trinidad Sánchez, de Nagua. Yo crecí oyendo las historias de mi abuela de que corrió con mi tío en brazos porque el mar se metió en Nagua. Eso me creó una curiosidad genuina de, wow, ¿por qué pasó esto? Qué interesante. Yo recogía rocas cuando iba a Sánchez, cuando iba a la Majagua, cuando iba a la Poza de Bohol y me preguntaba, ¿cómo sería si ocurriera un tsunami nuevamente? Luego fui muy influenciada por el ingeniero Rafael Corominas Pepín, de esos influencers que valen la pena que uno tenga en la vida, que fue el padre de la sismología dominicana. Wow. Y ese señor es el papá de mis primas. Y en Nagua también, en El Factor, él me contaba sobre la historia sísmica de este país. Y de todas las nietecitas que andaban por ahí, él no era mi abuelo, pero yo le decía que él era mi abuelo prestado. Yo oía sus historias. Finalmente, para ver lo importante de que es tener referentes correctos en la vida, cuando yo llego a la Pucamaima a estudiar ingeniería civil, tengo una profesora cubana, una geóloga experta en falla. Ella me decía que la falla, el terremoto, y aprendí cómo conectar eso de la falla y de la zona de inundación de un río con la gente. Ella fue la primera persona que me ayudó a darle respuesta a esa cuestionante que yo tenía chiquita del tsunami de Matanzas, con que mira, con la ciencia, con la geología, yo puedo ayudar a la gente y de ahí puedo decir que esos fueron mis primeros grandes influencers en la vida científica e ingeniería. Qué interesante y qué bueno que lo traes a colación porque yo quería que habláramos un poquito de la historia sísmica de nuestro país. Y yo creo que sin duda tenemos que hablar del que azotó María Trinidad Sánchez, porque al igual que tú, mi abuela lo vivió con mi mamá en brazos. Y yo también crecí escuchando las historias de terror de lo que ella vivió, no solamente con el terremoto que lo sintió en Sánchez, sino en cómo desapareció un pueblo de pescadores en Ujú, Matanza, ujú, ahí al lado de Matancita, ujú. donde además íbamos continuamente de vacaciones. Y yo me acuerdo las historias de mi abuela contándome cómo a raíz de este terremoto se fue el mar y se retiró y todos los pescadores que vivían en la zona y sus familias salieron emocionados a ver cómo se quedaba la arena vacía por kilómetros de distancia. Sí. Vamos a recordar en qué año ocurrió ese terremoto, que hasta donde yo tengo entendido ha sido el más grande que nos ha tocado y de cuánto fue, si recuerdas, Es el o te contaron. terremoto, sí, me contaron y he investigado, porque ese fue el terremoto que me marcó.
ese terremoto cumple 80 años ahora, el 4 de agosto. Fue el 4 de agosto de 1946. Ese terremoto ocurrió a la 1 de la tarde, cuyo epicentro se ubica en Bahía Escocesa. Ese terremoto, como bien dices, generó un tsunami importante que fue aguas adentro por más de 1 kilómetro en todo Matanzas. Los datos de las pérdidas no nos están claros porque estamos en medio de una dictadura y eso es hasta un problema porque el dominicano no tiene memoria sísmica y es No, necesario salvar y cubrir esas memorias para que nuestras generaciones entiendan que vivimos en un país sísmico desde la óptica de educar. Entonces, ese terremoto se sintió en el país completo, hubo réplicas por más de un año. Yo he wow. visto fotos de daños que sufrió el puente sobre el río Isabel aquí en Santo Domingo. El año pasado, haciendo una investigación así casi de índole social, me contaron que en Puerto Plata también se registró un pequeño tsunami. Hubo devastación en San Francisco de Macorís, en Moca, o sea, fue un terremoto que estremeció este pedazo de isla. Especialmente vemos fotos de daños. El ingeniero Leonardo Reyes Madera tiene un libro, se llama El Día del Terremoto, sumamente valioso. Él recogió recortes de periódico, investigaciones que había para poder que el pueblo dominicano tuviera una evidencia de eso que Claro. pasó. Y ese terremoto nos debe de enseñar a nosotros que estamos en un país sísmico. Yo estaba dando una charla en Nagua el año pasado a propósito del aniversario 79 del sismo y allí yo le decía que María Trinidad Sánchez es la única provincia que no puede alegar que en este país ocurren terremotos y tsunamis, que nosotros debemos de tener allí a la gente capacitada, pero no solamente capacitada. Para poder evacuar en caso de un tsunami necesitamos un punto alto. Y el punto alto más cercano de Matancita, que está por debajo del nivel del mar, son como 2 kilómetros y pico. A pie no hay forma que llegue una persona antes de que llegue la onda del tsunami. Por lo que yo propuse incluso en esa conferencia que hay diseños que ingenieros han hecho, ingenieros dominicanos, han hecho su tesis de maestría, de montículos o torres de evacuación vertical para que se construyan algunas a lo largo de la costa en lugares donde se espera que haya inundación por tsunami para que la gente pueda evacuar. No podemos esperar que se materialice el desastre porque si vamos a la ecuación del inicio, el riesgo vimos los componentes. Entonces nuestra capacidad de respuesta es lo que va a hacer que de ese riesgo pasemos a un desastre o no. Para que la gente se ubique, ¿dónde están las fallas más importantes de nuestro pedazo de isla, como tú Bueno, dices? nuestro pedazo de isla cuenta con 14 fallas, cada una con diferentes características entre estudios y varios análisis de expertos a lo largo de los años. Se ha encontrado que 3 fallas de esas son las más importantes. Una está en el mar, que fue la que causó el terremoto del 2003, la de Puerto Plata, la falla norte española. Otra, la falla septentrional, que viene desde Cabo Haitiano y sale por la bahía de Samaná. Esa cruza Mm, todo el Cibao, pero también nos impacta muy directamente en núcleos urbanos como Santiago, San Francisco de Macorís, Mao. El factor, o sea, yo me acuerdo haber dado una charla en el factor de Nagua en una escuela y cuando busco la escuela en relación a la falla no estaba muy lejos. wow. Entonces es una falla importante, yo le llamo nuestra propia San Andreas, lo que hace que esa cercanía a la falla nos coloca en una posición de riesgo importante. La tercera falla es la falla Enriquillo Plantengarden, que pasa a ser la trinchera de los muertos y se encuentra también a 100 kilómetros al sur del Distrito Nacional, y ella viene de Haití, la Plantengarden, y acaba tipo en Barahona. Esa fue la que afectó el sismo grande de Haití hace unos años. Sí, se dice que fue una inicial, pero al final los científicos encontraron que fue una falla asociada llamada Leogán. No fue exactamente ese Enriquillo Plantengarden, sino una falla asociada. Eso fue 6 meses. Por eso, cuando te decía al principio lo del doblete, todavía afirmar cuando todavía están salvando vidas, estamos muy cerca de la ocurrencia del desastre, hay muchas preguntas y muchas interrogantes que le quedan a la comunidad científica que con el tiempo llegaremos a conclusiones para aprender de los terremotos y ver cómo mejoramos en función de esto. Entonces, pensando en ese Cibao otra vez, ahí hay depósitos de suelo, depósitos aluviales, suelo blando. Entonces, allí la onda sísmica tiende a amplificarse y hay que tomar consideraciones de diseño importantes y estudios especializados para poder hacer las cosas bien allí. No es que no se puedan hacer, sino que necesitamos invertir
la tecnología necesaria para que se hagan de buena forma. Si yo te preguntara, Ashley, ¿dónde tú no construirías en nuestro país? Mira, yo no construiría cerca de ríos ni cañadas. Yo, y si lo hiciera, fuera con una inversión cuantiosa. Yo no construiría cercana a la falla y nos hemos encontrado que hay escuelas que se encuentran ubicadas cercanas a la zona de falla. Pero Wow. realmente más que no construir, yo lo que te diría, Ingrid, es yo si fuera a construir en X lugar con cierta duda de la amenaza, hiciera muchos estudios, hiciera un diseño propio para este lugar y tuviera que prepararme el bolsillo para poder entonces invertir. Pero sí, todo lo que tiene que ver con zonas de depósitos aluviales cerca de los ríos, hasta por el mismo tema de la inundación, eso genera problemas y por el terremoto, por la posible amplificación de la ¿Qué onda. hace que un terremoto provoque un tsunami o no? Ok, los terremotos tienen que cumplir con algunas características de magnitud mayor de 6 y algo, 7, que ocurra el epicentro en corteza oceánica, que el tipo de falla sea inversa o normal y que sea un terremoto superficial. ¿Qué pasa? Algunas veces, y hemos visto que se han generado alertas de tsunami, algunas veces pasan que eventos sísmicos muy fuertes causan el desplome de estructuras marinas y se pueden generar olas, que no necesariamente es Mm, por el desplazamiento de una estructura, de una falla en el mar, sino porque colapsó algo que pudiese generar un pequeño tsunami o una inundación. Entonces, yo creo que es importante que la población se eduque. También creo que es muy importante que nuestras agencias gubernamentales estén muy claras de los protocolos y puedan recibir la información oportuna para poder comunicarle a la población a tiempo, pero que ya esa población viva en una campaña constante de que cuando ve este tipo de alerta sabe de una qué hacer. Entonces, aquí tenemos un también riesgo de tsunami. Hasta ahora, las fallas que han provocado terremotos, como el de, por ejemplo, María Trinidad Sánchez en el 46, fue básicamente por el norte, ¿no? Donde Ujú. más se afectó. ¿Qué riesgo importante tiene nuestra capital, Santo Domingo, eh, ante esta posibilidad, Mira, honestamente? honestamente, tengo las bases para hablar de un estudio que tenemos, que es el de microzonificación sísmica del Gran Santo Domingo, que exhorto a todos, no tiene que ser un lenguaje de ingeniería muy complejo, pero exhorto a todos que los busquen, del Servicio Geológico Nacional. Ese estudio genera un escenario de terremoto para el distrito, para el Gran Santo Domingo, de magnitud 7.8, si la memoria no me falla, 7.8 con epicentro en el mar, en la trinchera de los muertos, y se registran distintas aceleraciones para este escenario, donde las zonas que se ven más afectadas son las zonas de viviendas informales que se encuentran en suelos de capacidad limitada, en suelos más blandos, pero también suelos no compactados. También, o sea, cuando hablamos de ingeniería, nosotros pensamos que las obras, y afirmamos de cierta forma que las obras que se construyeron después del código sísmico cuentan con el diseño y la construcción para ser sismo resistente. ¿Eso fue a partir de qué año que podemos decir que tenemos? 2011. Entonces, sí, antes del 2011 tuvimos un periodo del 1979 hasta el 2011, donde después de 4 niveles era obligatorio aplicar la carga sísmica para el diseño y previo al 79 no se consideraban cargas sísmicas. Entonces, según el estudio de microzonificación sísmica que combinó un pequeño estudio de vulnerabilidad, arrojó zonas un poco más riesgosa que otras por el tipo de construcción en combinación con la Por respuesta del ejemplo, suelo. algunas que Eh, recuerdes del estudio. bueno, en la zona norte o sea, de Santo Domingo, en la parte de algunos barrios en el norte, donde está esa densidad poblacional muy alta y vemos esas casitas que están muy cerca de la otra, construidas sin supervisión y diseño alguno. Recuerdo que esa zona sí salía un poquito en unos colores más intensos del resultado del estudio de riesgo, pero yo le exhorto a que lo busque en el estudio y mire, o sea, conozca su riesgo, en qué área usted está y sepa entonces qué tengo que hacer para mitigar, cómo podemos entonces enfrentar el problema, porque ya que lo tenemos y conocemos Es nuestra realidad, inminente. eh,
la temporada sísmica dura 365 días del O sea, año. todos los días el mismo riesgo. Todos los días tenemos un día menos. Cada día es un día menos de que Lo alguna falle superamos. estamos superando. Entonces, el riesgo sísmico aquí hemos vivido con él desde los inicios de los tiempos. Ahora tenemos más información por la difusión de redes sociales. Pudimos ver al instante lo que estaba pasando en Venezuela por parte de la gente. No necesariamente tuvimos que esperar que los gobiernos reportaran. Correcto. Ya nos estamos haciendo más conscientes de que este tipo de cosas pueden pasar aquí y conociendo ese riesgo hay que comenzar a actuar. ¿Qué piensas tú de que muchos expertos han hablado de que precisamente porque ya tenemos casi 80 años de aquel terremoto de María Trinidad Sánchez, vamos a decir que se ha superado el tiempo donde se esperaba un gran sismo y que por lo tanto eso significa que estamos en alerta roja? Bueno, a nivel general, como hablamos de que teníamos 14 fallas y cada falla de esas puede generar a su tiempo un terremoto, Pero a tres te nivel, preocupaban sí, más. esas tres me preocupaban más. A nivel general, cuando hablamos de esa recurrencia y quizás haciendo análisis estadísticos muy sencillos de la historia sísmica de este país, que no es muy amplia, porque Ujú, venimos a saber que aquí temblaba después de que llegaron los españoles, y claro. dirán, bueno, Ashley, de eso ha pasado 500 años, pero 500 años es poco para los terremotos porque algunas fallas pueden tener una recurrencia de 300 años o pueden tener otras de 100. Sí hemos visto que en teoría cada siglo ocurre un terremoto importante en este pedazo de isla, entonces no te puedo decir que estamos en alerta porque pues, ya se cumplieron 60 años, pero sí cada día es, es, es un día menos, cada día es parte, podemos esperar un terremoto y si nuestras fallas, estamos haciendo estudios de la falla septentrional para ver cuándo fueron esos últimos terremotos, porque no solamente el último, sino hay que ver una secuencia de hace 500, hace 1000, hace 2000 años y poder decir con certeza, ok, cada 300 años tiembla en esta parte. ¿Por qué pudimos ver un gran terremoto que afectó a Haití en el 2010, si más no recuerdo, donde aquí se sintió, pero ni remotamente con los estragos de lo que impactó al país de Haití? El terremoto de Haití, si bien compartimos una misma isla geológica, una misma isla, el terremoto de Haití fue mucho más al oeste, su epicentro, se concentraron los daños en la zona epicentral, la falla no tuvo una rotura que llegara hasta aquí y también las ondas se disipan con la distancia en muchos casos. Además, tenemos un tema que es importante mencionar, la vulnerabilidad, como hablaba al principio. Aquí en Haití no había código de construcción en ese momento. Es muy bueno ver el avance que hubo en el 2021, que ocurrió un terremoto, el de Los Cayos, Le Caen, en agosto, julio-agosto 2021, 14 de agosto del 2021, y no hubo tanto daño porque ya habían implementado mejoras a nivel de código de construcción. Entonces es una combinación de que, bueno, no rompió tanto a sacar la falla, sino para allá, y que la vulnerabilidad que los acompañaba a ellos era muy grande. ¿Cómo podemos empoderarnos los dominicanos para saber en qué suelo estamos viviendo y si esa construcción es segura? Porque están los apartamentos, las torres nuevas, pero están las edificaciones viejas. Sí, me encanta ese llamado al dominicano a empoderarse, a gestionar su riesgo, porque sí, dependemos de política de Estado, pero cada uno de nosotros somos parte de esa construcción social del riesgo y debemos de reducir nuestro riesgo. Entonces, lo primero es, si usted no está seguro sobre la edificación donde vive o la vivienda donde vive, yo les recomiendo que visite el website de la ONESBIE, Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, o se acerque a la oficina para pedir una evaluación visual rápida de su vivienda o de su lugar de trabajo. La UNESBIE principalmente brinda servicios al sector gobierno, pero sí dispone también de recursos para apoyar en evaluación visual rápida al dominicano, que podemos decir sector privado. Claro. Esa es parte uno. La parte dos, cuando usted vaya a adquirir una vivienda,
revise si usted está en el Gran Santo Domingo, esos resultados de la microsignificación y cuestione a la constructora, mira, consideraron esto para el diseño, sea crítico cuando usted vaya a comprar algo, vaya, no solamente se quede con el intermediario, sino vaya donde se va a comprar esto y que le digan, le dé respuesta para que usted tenga certeza. También se puede acompañar, yo estaba pensando incluso en diseñar ese servicio de acompañamiento con un colega estructuralista de criterio, dónde sí, dónde no, cómo, o sea, cómo tener una guía para comprar y acompañar a alguien que pueda saber que, mira, donde estoy invirtiendo todos los ahorros de mi vida es un lugar donde se cumplen con las normas sismoresistentes, donde hay una capacidad del suelo adecuada para ese diseño. Hay mucha oportunidad para que el ingeniero acompañe en el tema inmobiliario. Entonces, de ahí también si usted tiene un amigo ingeniero que lo acompañe en la compra, o un vecino, o un amigo, los ingenieros somos simpáticos, entonces sería bueno buscarse en estos días par de ingenieros que lo ayuden, pero Si estamos ya viviendo en un edificio viejo o una casa vieja, ujú. ¿podemos como quiera revisar la estructura y reforzarla? Sí, claro que sí. Eso se llama un estudio de la vulnerabilidad sísmica y eso, si no da positivo, o sea, si da que hay zonas de debilidad ante el código sísmico actual, entonces se solicita un diseño de un reforzamiento sísmico y esto fortalece la estructura para poder aguantar las cargas sísmicas dispuestas por un terremoto que, según lo que esperamos. Casas viejas que ya tienen grietas, ¿cuáles grietas son de alto riesgo? Bueno, grietas en elementos estructurales como viga, columna, losa, grietas también que usted la ve de tamaño importante, no es simplemente que fue el pañete que se agrietó, sino que usted está viendo que el elemento ya pasó de 2 o 3 milímetros de su tamaño, pero desde que usted vea una grieta, yo le recomiendo, busque a un ingeniero, tómele fotos, si esa persona no puede venir, hágale un pequeño reporte visual y lo mide. Mire, fulano, amigo ingeniero, tengo esta grieta en tal situación, en tal lugar, y mide tanto. ¿Tú crees que pueda venir? Pero por lo menos le da información a la gente para que pueda ir ayudándolo. El cambio climático de alguna manera está afectando lo que son no solamente los sismos, sino también a nivel del clima, todos los cambios extremos que estamos viendo. A nivel de sismos, el cambio climático no tiene impacto. Ok. Sin embargo, hay que pensar en escenarios multiamenaza, donde tenemos un terremoto y producto del cambio climático, como son más recurrentes las tormentas, los huracanes de mayor intensidad, pudiera coincidir un evento post terremoto y un huracán o un terremoto en el medio de una tormenta, un huracán. Entonces, eso a mí me preocupa y a toda la comunidad que trabaja la gestión de riesgo de desastres este enfoque multiamenaza y estos posibles daños en cascada que pudiesen darse con la combinación de dos eventos. Vimos en el COVID donde teníamos la amenaza latente materializada del COVID, que es una amenaza biológica, y podíamos tener la temporada ciclónica donde si teníamos que llevar a la gente a albergue tenían que tener un distanciamiento de 1 metro. Entonces el COVID nos puso a pensar mucho en ese concepto de la multiamenaza. Por otro sentido, sí, el cambio climático nos manda a tener eventos más intensos como lo que hemos visto. Está lloviendo donde no llovía, se inundaba, además de nuestro componente como humano que hemos impermeabilizado todo y tampoco aquí no tenemos educación para no tirar basura en la calle y Grave. eso, y luego nos quejamos de que están tapados todos los invernales, pero hay un tema que comienza con uno. Usted tiene que ser Con gestor de todo eso. Entonces, un terremoto, encontrar un suelo saturado, eso agrava la cosa, pero no es que el cambio climático pudiese inducirnos daños en terremotos. ante una alerta de tsunami post-sismo, Ujú. ¿a dónde debemos ir para protegernos? Si estamos cerca de la costa o incluso aquí también tenemos el malecón. Sí, el llamado número uno es, si usted está en la playa, en una zona costera, y usted siente un terremoto, que usted no pueda mantenerse de pie, que el movimiento, así como vimos los videos de Venezuela, usted de una vez se vaya a tierra firme. Y cuando digo tierra firme más arriba, 20 metros por encima del nivel del mar, y si no tiene dónde evacuar, porque la topografía natural, o sea, tú no tienes una montañita cerca que Por pueda ejemplo, llegar, Punta Cana, por ejemplo, Punta Cana, por ejemplo, Matancita, entonces vaya a un piso 3, vaya a un lugar elevado y aléjese. y aléjese. O sea, no sería, lo ideal es tener esas torres de evacuación vertical que se diseñe para eso,
pero a falta de pan, casabe. Y digo que inmediatamente, porque luego vemos si el terremoto fue en corteza oceánica, si fue en corteza terrestre, el mecanismo focal, pero inmediatamente usted no quiere esperar que nadie le diga evacúe para evacuar. Si usted siente un terremoto, repito, y usted está en la costa y usted siente que no puede mantenerse en pie, busque piso alto, tierra alta, porque pudiese materializarse un tsunami, aunque después, al rato, usted vea, no, mira, el epicentro fue aquí en la tierra, pero es mejor prevenir. Hay un video que yo le exhorto a todo el mundo que lo busque en YouTube, que es de Tilly Smith. Eso es una niña de Inglaterra que estaba visitando Tailandia cuando el terremoto, no, el tsunami del Ay, Dios 2004, mío. y por Doña Tilly, porque hay que decirle Doña Tilly, se salvaron 150 personas. ¿Qué pasa? Tilly había visto en su clase de geografía cuáles eran los signos de un tsunami. El terremoto fue epicentro en Indonesia, por lo que en Tailandia o en Filipinas, no me acuerdo bien dónde estaba, en Tailandia, Tilly no sintió el terremoto. Pero Tilly comenzó a ver el mar con ciertos, se estaba retirando un poco, parecía, ella decía, parecía cerveza, parecía espuma. Y ella, su profesor de geografía en Londres le había dicho, oye, tienes que hacer, si esto pasa, esto es porque hay un tsunami. Ella comenzó a decirle a sus padres, no le hacían caso. Tilly con 10 años siguió determinada, siguió empoderada de su conocimiento y arrastró consigo, porque cuando los padres vieron que Tilly no paraba, le cayeron atrás y 150 personas se salvaron por Tilly Smith. Yo les recomiendo ver ese video de Tilly a Wow. todos. Ante un inminente terremoto, ¿qué podemos hacer los dominicanos? Bueno, la preparación comienza hoy. Primero, recomiendo conocer su lugar, o sea, hacer un plan de emergencia familiar, tener ubicados nuestras salidas de emergencia en nuestra casa y también en nuestro lugar de trabajo. Tener una mochila de emergencia, un kit de emergencia preparado, adecuado tanto para la casa, pero tener algo en el carro también y tener almacenado en nuestra casa algo importante por si da el caso de que nuestra edificación no resultó afectada, pero sí todo el sistema está colapsado por la ocurrencia de un sismo, tener comida, agua, medicamentos para una semana. El kit de emergencia se recomienda tenerlo listo para 72 horas y si, por ejemplo, usted depende de pastillas de la presión, incluya eso en su kit de emergencia. Copia de todo documento que usted tenga importante, lo puede colocar en una bolsita o plastificarlo. Si tiene niños, parece algo inocuo, pero hasta libros de colorear y lápices para que el niño pueda entretenerse en medio del desastre, mantas, ropa, enlatados, linternas. Hay unos cargadores ahora de celular que vienen con panelitos solares, tener estas baterías, tener fósforo, tener velas, tener eh, ¿qué le digo? Lentes para incluso tipo de esos de protección personal, porque vamos a estar expuestos a mucho polvo, mascarillas, un botiquín, curitas, gasas. Yo comparto usualmente en mis redes lo que debe de llevar una mochila de emergencias, te lo voy a mandar también para que lo Para compartas por las redes de compartirlo con la aquí, comunidad. porque sería bueno tener un kit de emergencia en la casa, otro por sección en la oficina, que ya las empresas se encargan de eso, y usted velar que su empresa se esté encargando de eso, tener uno en el carro, una mochilita más sencilla en el carro por si me agarra fuera. También tener ubicado donde dentro de su plan de emergencia familiar tiene que haber un lugar donde nos vamos a reunir si ocurre el terremoto y no nos podemos comunicar. Tiene que haber un teléfono de una persona preferiblemente en el exterior que usted con un SMS le pueda mandar un mensaje o decir, vamos, tía fulana en Nueva York, va a ser la del contacto. Yo le mando mensajes de mi celular porque puede ser que aquí estén las líneas congestionadas o Claro, estén inmediatamente caídas. pasa el Entonces, evento. si usted puede enviar un mensaje afuera y que esa persona sea su punto de contacto y esa persona tratar de ayudar a comunicar con la gente dentro, hay tantas El cosas famoso pito, ¿dónde debemos tenerlo? con nosotros todo el tiempo. En el En llavero. el llavero, por ejemplo, los hombres que usualmente tienen las llaves en el pantalón, ese es el mejor lugar. Nosotras tenerlo enganchado. Yo me lo quité justo ahora, pero yo tengo como trepitos. Tengo uno que tengo en mi carnet de trabajo, tengo uno que me lo pongo así casi como decoración, a veces por dentro, y tengo uno en el llavero también. El pito, ¿por qué? Porque si quedamos atrapados en escombros es una manera de poder sin duda pedir ayuda. ¿Qué tú crees que haya pasado? ¿O qué dice, vamos a decir, qué dice el gremio de ustedes de lo que pudo haber pasado para que tantos edificios, sobre todo en La Guaira, colapsaran? Bueno, realmente todavía lo que vamos es asumiendo
que se pudieron haber dado efectos de sitio, de amplificación de la onda. Así como te explicaba al principio, la rotura fue como dirigida. Dicen algunos estudios preliminares que la rotura de la falla cesó a 4 kilómetros de La Guaira. O sea, ella pasó ciento y pico de kilómetros con toda la intensidad de esa Wow. fuerza sísmica. También puede ser que no se haya dado que se hicieran los mejoramientos del suelo necesarios para poder acomodar ese efecto de sitio. Y sí hay que entender que ese efecto de esos primeros 30 segundos de un terremoto y que comenzara otro con esa separación de 39, o sea, 9 segundos entre uno y otro, eso fue devastador para las edificaciones. O sea que también de ahí nos tocará aprender por si en algún otro lado del mundo se pudiese dar este efecto doble. Mito o realidad, el triángulo de la vida es lo que tengo que buscar. Mito. ¿Por qué? Porque no se ha comprobado científicamente que siempre cuando usted quede en ese lugar, entre ese objeto fuerte y esa pared que cae, ahí se encuentra la vida. O sea, eso fue una teoría que salió hace décadas y se consideraba como la forma de salvarse, pero no se pudo demostrar que funcionara al 100%. O sea, ni siquiera, no es decir, que al 50%, al 70%, sino que no era replicable el hecho de la caída. El marco de las puertas, el lugar seguro. Tampoco, porque el marco de las puertas realmente lo que tiene es un dintel arriba, está débilmente armado, entonces eso lo que te cubre es que tú encima de una puerta no vas a tener nada que te caiga, pero realmente el marco de la puerta estructuralmente no es un lugar muy fuerte. El área de las escaleras en los edificios. Hablan siempre los ingenieros estructuralistas que el ascensor es el núcleo donde mayor rigidez hay mayor seguridad. Sin embargo, lo que se nos manda, considerando un edificio que esté bien diseñado y bien construido, es a esperar que pase el sismo. Si nos agarró allí en el área de la escalera, pues bueno, será agacharnos, cubrirnos y agarrarnos, pero realmente el agarrar, cuando está temblando, salir al área de la escalera no lo considero que sea lo más. ¿Cuándo sí vale la pena salir rápido? Cuando usted no sabe el nivel de riesgo de su estructura y tiene una casita que usted puede irse a un sitio, a un patio o a un frente donde usted no tiene nada que le pueda caer. Si está en una zona como un estadio, salir de una vez al área verde, donde usted tenga identificado que usted pueda, que el cuerpo le permita desplazarse, porque el terremoto a veces es tan fuerte que no lo podemos mover, pero si usted puede ver que usted rápidamente puede salir a un lugar donde no le caiga nada, proceda. ¿Es cierto que los animales pueden sentir antes los terremotos? Tampoco está demostrado científicamente, sin embargo, no se descarta porque en muchos eventos se ha visto que algunas aves se comportan de una manera, los perros, las vacas, pero tampoco ha habido un récord científico que diga, mira, cada vez que las palomas se agrupan y cogen para el oeste va a temblar. Entonces todavía no hemos llegado ahí en la ciencia. ¿Qué sí es lo que tenemos que hacer para salvaguardar la vida ante el sismo? ¿Dónde o cómo me coloco? Lo que se manda es agáchate, cúbrete y agárrate. Y si te puedes colocar debajo de una mesa fuerte, donde cualquier caída de cualquier objeto, una lámpara, un abanico, etcétera, la mesa, obviamente, no una mesa de cristal, nada de eso, pero te pueda salvaguardar. Siempre cubriendo la cabeza, si estamos en un hospital, cubrir nuestra cabeza con una almohada, si estamos en la cama, también tratar de cubrir nuestra cabeza con una almohada, dormir con zapatos fuertes al lado de la cama, una linterna siempre al lado y una bolsita con lo necesario, mi llave, alguna medicina y lo que sea que yo pueda echarle mano, que sea completamente necesario para mí, para yo poder evacuar en el momento de que ocurra un terremoto importante. Si pudieras cambiar una política pública que nos protegiera más frente a estos eventos naturales, ¿cuál sería? La creación de una ley para el reforzamiento sísmico de estructuras en la República Dominicana. Una ley que se cumpla y con varios elementos, incluso recaudo de los impuestos, incentivos a las personas, a las empresas, buscar ayudas para hacerlo entre todos y reforzar sísmicamente el país. Yo creo que eso es lo que nos falta. El paso más contundente que debemos de dar es el reforzamiento sísmico de las estructuras. Podemos evaluarla, pero si no cumple el informe no nos va a salvar la vida. Podemos hacer lo que sea y si nuestra edificación colapsa, nuestra vida está en riesgo. Entonces hoy estamos todos conversando en el país, en esta semana, en estos días, estamos hablando
del terremoto de Venezuela. Anteriormente se ha ocurrido terremotos en el mundo, pero aquí no nos hemos hecho tanto eco de las noticias. Entonces, que el dolor y las lecciones del pueblo venezolano sirvan para que la República Dominicana se mire en un espejo muy cercano y podamos entender que nuestras edificaciones necesitan estar seguras para poder responder a un sismo y no llorar tanto cuando ocurra por la pérdida de tantas vidas que pudieran perderse. Lo que el terremoto de Venezuela debe enseñarnos a los dominicanos. A reforzar estructuras, a no olvidarnos de que tiembla, porque a mí me dicen, bueno, Ashley, que si el último terremoto fue en el 46, ¿quién va a tener un terremoto presente? Entonces el terremoto de Venezuela, que también había sufrido terremoto en el pasado, nos recuerda que aunque hayan silencios de los terremotos, la tierra vuelve a temblar. Entonces es no olvidarnos, es llevar esto como parte de nuestra cultura, es aspirar a convertirnos en un Chile, en un Japón, donde se respete la vida y el riesgo sísmico esté incorporado en nuestro actuar en cada día. Terremotos, inundaciones y deslizamientos. ¿Cuál es nuestro principal riesgo como país? Bueno, cada una tiene su propio matiz. El terremoto sí realmente es una amenaza súper importante por todo lo que puede hacer en 1 minuto, en 2 minutos. Las inundaciones pueden ser avisadas, pueden ser comunicadas con tiempo y pueden ser mejor manejadas si nosotros no preparamos. El tema de los eventos hidrometeorológicos es que son mucho más recurrentes, entonces esos nos viven atacando todo el tiempo y no bien un área se recupera de un evento cuando vuelve otra vez el otro evento hidrometeorológico. Me pongo a pensar en la gente que pierde su cama, su televisión, todas sus cositas que compra con tanto esfuerzo y vuelve el evento el año siguiente. Entonces debemos de deconstruir ese riesgo y si tenemos gente viviendo en las cañadas, en las zonas que se inundan, vamos a tomar otra política de Estado fuerte y vamos a reubicar, hagamos planificación basada en riesgo. Los deslizamientos también son sumamente importantes. En el 2009, en Carlos Díaz, en Santiago, sufrimos un deslizamiento que dejó una comunidad aislada, pero también se puede monitorear por el tema hidro. Hay deslizamientos que se activan por terremotos. Eso es otro ejemplo ahí que pudiésemos conversar, pero sí, más que sí, el peso de cada uno es trabajar por todos, porque el terremoto no avisa y el huracán y la tormenta pasan frecuentemente. Entonces, al final, el que se vive afectando es el mismo, que es el Así humano. es. Gracias, Ashley Morales, por acompañarme a poder edificar un poco a nuestra comunidad sobre estos temas que son inminentes, pero sobre todo que si estamos mejor informados, podemos ocuparnos en vez de preocuparnos. Sí, ¿Verdad que sí? Gracias, sí. cariño. Mi gente, ya esto queda colgado en nuestro canal de YouTube, Mujeres al Borde RD, y en nuestro podcast para que lo compartas y lo veas cuantas veces entiendas necesario. Coméntanos y riégalo. Les quiero mucho y hasta la próxima entrega.